en el resto de los mercados, y eso lo que produce muchas veces es que el poder de mercado sea tan tal que el productor, el que vende, el intermediario, dice, bueno, yo perdí cuando hubo una depreciación tan alta, ahora yo voy a ganar. Voy a recuperar cuando hay una apreciación y no ajusto mis Hacia la precios, obviamente, porque lo que te haría a ti ajustar tu precio sin duda la competencia que hubiera. Pero si tú eres capaz de aglutinar dos o tres grandes empresas en un solo mercado, pues eso te da el poder de tomar una decisión de mantener los precios o de bajarlo mucho más lentamente de lo que la tasa de cambio se estabilizó. Tenemos que recordar que mucha gente pensaba que ese periodo de estabilidad era pasajero. Mucha gente entendía, bueno, esto bajó al 28, pero en 3 meses vamos a volver a lo mismo. Y esa situación de incertidumbre inicialmente generó, y eso fue producto del choque de expectativas positivo que hubo con el cambio de gobierno y todo eso, el que los nuevos incumbentes de la política económica dieran claras luces de lo que iban a hacer. Pero sin duda muestra mucho esta situación la estructura de los mercados en República Dominicana, que es una estructura que en muchos casos es oligopólica, que le da mucho poder de mercado a quienes tienen una gran porción, un gran market share, y eso hace que en los ajustes no sean tan rápidos como se quisiera, sin duda. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Frank nos comentaba sobre lo que ocurrió con el comportamiento de los agentes de cambio cuando se produjo la apreciación del peso dominicano, es decir, cuando la tasa de cambio bajó del nivel en que se encontraba a cerca de la mitad, ¿no? Porque estamos hablando de que bajó de 55 por 1 a un 28 por 1, ¿no? Sí. Y esto básicamente fue un cambio que se produjo por las expectativas que crearon las condiciones políticas que se dieron en ese momento, en el sentido de que hubo un cambio de autoridad. Es decir, que esto no tuvo nada que ver con el desenvolvimiento de la economía como tal, sino que nos deja ver claramente lo que ocurre con las expectativas de los agentes de cambio cuando hay un cambio y hay una nueva, si se quiere, una nueva confianza, una nueva esperanza en el manejo de las finanzas públicas y de la economía y de la política monetaria. Cuando la confianza retorna a los agentes de cambio, desde que se anunció el equipo económico ya empezó a bajar y desde que ganó por cierto, recordemos sí que una de las primeras medidas que tomó el nuevo presidente de la República fue definir el equipo económico antes, quiénes iban a ser los componentes del equipo económico, para que ya los agentes económicos comenzaran a recibir la información de cómo se iba a manejar la economía en ese momento. Y se vio que antes del cambio de gobierno, es decir, antes de que hubiera un cambio de administración, ya los precios comenzaron a ajustarse a la baja. Pero no fue porque se tomaron ninguna medida, sino fue por el cambio de expectativas. El choque de expectativas favorable, porque en ese momento, obviamente, las condiciones económicas estaban muy influenciadas por las expectativas que se tenían de las ejecutorias del gobierno. Obviamente había un exceso de liquidez enorme porque se había pagado todos los depositantes de Baninter, la gente por la desconfianza que había en el ambiente, pues obviamente dolarizó todos esos depósitos, eso aumentó la demanda y hubo una fuga de capitales enorme, a ganar 1 y 2% fuera de aquí, pero lo hicieron básicamente para evitar que la situación se pusiera peor y se generaran mucho más pérdidas. Pero aquí lo interesante es ver lo que ustedes mencionaban, lo que mencionaba Luis, el hecho de que a partir de que se nombra el equipo económico, a partir de que asumen las nuevas autoridades, inmediatamente se empieza a ver un comportamiento diferente del tipo de cambio. De hecho, yo traje una gráfica que quisiera mostrarle a los amigos televidentes sobre cómo la tasa de cambio entre el año 2005 y el año 2010 se estabiliza completamente. Si ustedes se dan cuenta, hay básicamente 4 grandes etapas en el comportamiento de la tasa de cambio durante los últimos 10 años. Si ustedes se fijan en la primera etapa, que era una etapa previa a la crisis entre 2000 y 2002,
en donde básicamente la tasa de cambio mantuvo una estabilidad relativa durante todo ese periodo, pero nos damos cuenta cómo el manejo de la crisis bancaria y las expectativas negativas sobre el comportamiento de la economía entre 2003 y 2004 generan la etapa número 2, que es la enorme depreciación de la moneda, donde el dólar sube desde alrededor de 17, 18 por 1 hasta 55 por 1 más o menos. Esta es la tasa de cambio diaria. Y vemos cómo inmediatamente se acerca el periodo electoral y hay una definición de un cambio de gobierno, inmediatamente empieza un proceso abrupto de apreciación de la moneda que termina en colocar la moneda en alrededor, como había dicho Luis, de 28 por 1. Y ahí entonces empieza una tercera etapa del comportamiento de la tasa de cambio, que es a partir del año 2004 finales hasta 2006 finales, en donde se ve una estabilización, todavía con algunos cambios abruptos, y ya a partir del año 2007 finales vemos cómo la tasa de cambio retorna a sus niveles de estabilidad precrisis. En tu artículo, Fran, tú decías que entre 2005 y 2010 el dólar apenas se ha depreciado un 2.8% como promedio anual. En los últimos 5 años. Sin embargo, tú decías en la sesión anterior que algunos agentes económicos tenían la expectativa de que eso no se iba a mantener ahí, sino que podía volver a producirse una situación. Pues, ¿qué es lo que explica ahora que no se haya producido esas expectativas negativas que tenía la gente acerca del tipo de cambio? Claro, hay 3 elementos fundamentales. Número 1, el manejo de la política monetaria que ha hecho el Banco Central. El Banco Central ha hecho una política monetaria coherente con la situación económica, no tan solo local, sino también internacional, lo cual ha hecho que la economía pueda afianzar las bases de sus expectativas. En este caso, las ejecutoras de la política monetaria han sido fundamentales para que esto pueda darse. En segundo lugar, el manejo de la política cambiaria. El Banco Central, contrario a lo que sucedió durante la crisis, en donde no había reservas para poder intervenir en el mercado, pues el Banco Central logró, con el retorno de los capitales, acumular reservas y ha utilizado esas reservas para intervenir en el mercado cambiario, manejando lo que se llama un sistema de flotación administrada. No estamos en el extremo de una flotación pura, donde el Banco Central no interviene y en este caso no necesitaría reservas para intervenir, y no estamos en un caso de tasa de cambio fija, donde la tasa de cambio no se mueva. De hecho, muchas ocasiones yo me encuentro con personas en la calle, amigos, que me preguntan, pero mira, la tasa de cambio subió 5 centavos, pero es que la tasa de cambio va a bajar y va a subir, dependiendo de las condiciones del mercado. De oferta y demanda. Hay momentos en donde hay una demanda que es mayor que la oferta, pues obviamente la tasa de cambio tenderá a subir. Claro. Y cuando sucede lo contrario, pues tenderá a bajar. Lo que no van a ver son oscilaciones bruscas. Y no van a haber cambios abruptos tampoco del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central, con su política cambiaria, permanentemente está tratando de evitar que esa volatilidad genere una situación de incertidumbre. De hecho, incluso por asuntos a veces políticos, a veces de desinformación, se trata de utilizar cualquier subida del tipo de cambio como una señal de que la situación se va a ir fuera de las manos del Banco Central. Y el Banco Central ha demostrado durante los últimos 5 o 6 años que ha podido mantener la estabilidad cambiaria. Pese a todo. Incluso ha podido mantener la estabilidad cambiaria, que es el tramo número 4 de la gráfica que vimos, ha podido mantener la estabilidad cambiaria en un ambiente en donde hubo primero una subida abrupta de los precios del petróleo a nivel internacional. Y históricos, llegaron a niveles llegamos 148. a tener precios del petróleo de casi $150 el barril en julio del año 2008 y ha logrado mantener la estabilidad cambiaria con la caída de la demanda externa en el año 2009 por la crisis de Estados Unidos y el rezago de las políticas de ayuda a nivel internacional, y todavía en este año con ya el coletazo de la crisis europea, todavía el Banco Central ha podido mantener la estabilidad cambiaria, porque la clave del manejo de la tasa de cambio no es dejarlo libre, porque en economías como estas, dejar libre el tipo de cambio al libre juego de la oferta y la demanda sin que el Banco Central tenga una forma de intervenir, puede resultar bastante dañino para los agentes económicos y sus expectativas.